son a los que quería empezar agradeciendo contasen conmigo, ¿no? Ya por enero, creo recordar, se puso en contacto conmigo Elena y me insistió un poco porque por aquel entonces yo no tenía ganas de hacer muchas cosas ni de pensar. Y bueno, me insistió un poquito y me dijo, no tengo prisa, puedes hacerlo la fecha que tú quieras y tal. Y me ofreció incluso varias fechas para poder hacer esta actividad con vosotros. Entre ellas figuraba el 18 de mayo, que además coincidía con el cumpleaños de mi hermana, que aprovecho aquí para felicitarla. Y bueno, yo creo que el cumpleaños de mi hermana nada puede salir mal. Así que elegí esa fecha y empecé a pensar qué iba a hacer, ¿no? Para poder trabajar algo con la calculadora, algo que no se trabajase normalmente, algo que fuese nuevo y que no lo estuviésemos haciendo con la calculadora con cierta frecuencia, ¿no? Y se me ocurrió trabajar el menú 7, que aparece como menú 7 en la calculadora, que es el menú de distribuciones. Luego pensé un poco, ¿no? Cómo entretejer, ¿no? la calculadora con el problema y se me ocurrió la idea de Regreso al Futuro. No sé muy bien por qué, no sé muy bien en qué momento, si me vino en la ducha o esperando en el Macauto por esto de la pandemia, pero bueno, pensé que Doc y Marty reflejaban dos personajes que de alguna forma todos llevamos dentro. Uno el chaval que representa un poco nuestro alumno y Doc que podríamos ser el científico un poquito loco a veces, que es como uno tiene que estar para poder enseñarle algo a alguien, ¿no? Entonces, a la hora de establecer una forma de trabajar, yo decidí hacerlo por medio de un diálogo, ¿no? Si nos fijamos, la estructura del trabajo no sigue una estructura normal en la que yo planteo ejercicios, sino que se plantean a lo largo de un diálogo entre Doc y Marty, ¿vale? Eh, eh, Hay partes del narrador y luego partes en las que habla Doc y responde Marty. Y tratan de muchos temas, no solo de matemáticas y no solo hacen ejercicios con la calculadora, sino que, como ha dicho bien Eloy, pues incluso temas filosóficos, cuestiones éticas o cuestiones existenciales, ¿no? Que surgen con el viaje en el tiempo, por lo menos que yo las veo así. Entonces aquí dice, por ejemplo, cuando empieza, dice, el DeLorean entró sobrevolando el cielo de la ciudad de Hill Valley, ¿no? Que es donde se desarrolla la película Regreso al Futuro. Y casualmente dice que Doc viene del 2021, ¿vale? Viene del 2021, pero en ningún sitio del texto se refleja exactamente de qué fecha o a qué hora venía del 2021 Doc con una Classbit 570. Y bueno, y eso lo reservé porque quería dejar claro que el día y la fecha de la que venía no era ni más ni menos que el día de hoy, el 18 de mayo a las 6:30 de la tarde, que es cuando termina esta sesión, y que posiblemente Doc, porque es un genio, pues ganará a todos en el Kahoot, ¿vale? Y podrá llevarse la 570 y hacer todos estos ejercicios con Marty para que el DeLorean pueda viajar al futuro y al pasado. Quizás sea lo que más nos guste, ¿no? Si os parece, vamos a empezar con el ejercicio 1 y vamos viendo un poco lo que se puede hacer con esta calculadora. ¿Vale? Doc le dice que se ha traído una calculadora del futuro y que a partir de ahora pues Marty ya no va a necesitar esas tablas de la normal o de la binomial para resolver estos problemas. Vamos a leer el enunciado y así vemos cómo se dirige Doc a Marty y cómo le plantea el problema. Pero antes de comenzar, me gustaría, porque voy a hablar sobre un artilugio, digamos, que lleva instalado el DeLorean, que se llama condensador de flujo. Hay una cosa curiosa que me gustaría que Eloy participase un poco conmigo, ¿no? Cuenta conmigo, Y por es que supuesto, aquí estoy. y es curioso porque solo en España se llamó condensador de flujo, ¿verdad, Eloy? Pues mira, es un hecho que la palabra flujo simplemente es que no existe. En el inglés original era el corazón de la máquina del tiempo, ¿no? Es flux capacitor, que así se llama, bueno, equivaldría a condensador de flujo. Pero por algún error yo le llamaría pues un accidente creativo, ¿no? Incluso no está claro si fue intencionado o no, pero en el doblaje de la película en castellano se tradujo como flujo. Y bueno, y al final esa Z hace que suene súper futurista y fíjate, se ha quedado incluso en el propio imaginario de todos, ¿no? Cuando hablamos del condensador de flujo es algo, vamos, hace referencia a Regreso al Futuro. Incluso Marty, recuerdo que decía cuando preparaba el condensador de flujo, decía que estaba fluceando, ¿no? Por lo tanto, lo ha hasta verbalizado. Así que sí, sí, es bueno, una cosa muy curiosa. Sí, insistieron en el término porque luego consideraron que era hasta bonito, ¿no? Que la palabra flujo quedase ligada al DeLorean para siempre, ¿no? Eso solo ocurrió en España, en Sudamérica me parece que la traducción latina se dice flujo, o sea que solo en el mundo el condensador de flujo se llama así. Bueno, empezamos la actividad 1.
Dice, Marty, se dirige Doc a Marty, dice, ya sabes que en el espacio intertemporal nuestro DeLorean tiene que atravesar por temperaturas hostiles que podrían afectar al funcionamiento del condensador de flujo. A pesar de que llevamos instalado un sistema de refrigeración, sería conveniente calcular la probabilidad de que estas temperaturas pudiesen acabar dañando el condensador en caso de fallo en el sistema. Dice, en los últimos viajes he instalado un sensor en el DeLorean que ha recogido un muestreo de la variación térmica y he determinado que dichas temperaturas siguen una distribución normal de media 215 y de desviación típica 130. Sabiendo que nuestro condensador es capaz de aguantar temperaturas de entre menos 20 y 350, ¿cuál será la probabilidad de que el condensador acabe teniendo problemas y terminemos con nuestro DeLorean dañado en cualquier lugar de cualquier momento temporal? Dice, calculémosla. Bueno, y aquí aparece la solución, ¿no? La solución que Doc le plantea a Marty. Le dice, por un lado, tenemos que calcular la probabilidad de que X se encuentre entre menos 20 y 350, que es la temperatura que soporta el condensador. Si estamos ante una variable normal, pues tendremos una distribución de este estilo, ¿no? Una función de densidad así, que como ya sabéis, pues es una campana de Gauss, centrada en el 215, que sería la media, y con una desviación de 130, dice el enunciado. La función de densidad de una distribución normal es esta de aquí, es una función que no tiene integral inmediata, pero bueno, tenemos métodos numéricos como el de Simpson, no sé, de Taylor y hay alguno más por ahí, para poder aproximar estas probabilidades, ¿no? Digamos, la integral, el área que deja bajo la curva, que sería 1 si la cogiésemos toda. Queremos calcular la probabilidad que aparece pintada en azul, que sería la probabilidad de que el DeLorean soporte esas temperaturas, que también es equivalente a lo que la pregunta inicial dice. Si conocemos la probabilidad de la zona azul, pues indirectamente conocemos la probabilidad de la zona blanca, porque sería la complementaria, ¿verdad? Pues aquí planteamos un poco la cuestión. Dice, ¿cuál sería la probabilidad de que X esté entre menos 20 y 350? Claro, nosotros hasta ahora no teníamos tablas de cualquier normal. Nosotros tenemos una normal 0,1, que es con la que hemos trabajado toda la vida, que es esta de aquí. La he traído para que la veáis por última vez, porque con nuestra nueva calculadora posiblemente será de las últimas veces que la veamos y que la necesitemos. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si uno se fija en la probabilidad que tenemos que calcular, dice, bueno, no es una normal 0,1, es una normal que tiene de media 215 y desviación típica 130. Para poder utilizar esa tabla, nosotros lo que hacíamos era restarle la media, dividir por la desviación típica y transformar esa X en una Z que sí se distribuía como una normal 0,1, dándome dos valores que yo buscaba en esa tabla y con esos valores buscaba cuál es la probabilidad, en este caso de la zona azul, ¿no? Que me da 0,8157. No os voy a entretener demasiado porque supongo que esto lo habéis hecho más o menos todos con la tabla y con los chicos. Y como se trata de utilizar la calculadora, pues vamos a ir directamente a hacerlo con la calculadora. Ahora vamos a utilizar la calculadora para calcular esta probabilidad. No entro a explicar esto porque es evidente, ¿no? Aquí hay probabilidades que me piden en la zona negativa, que mi tabla no me la da, porque la tabla solo tiene colas a izquierdas a partir del 0, ¿veis? Parte del 0, 0. Pero bueno, como es simétrica, pues se puede trabajar con ella perfectamente utilizando probabilidades complementarias, con lo del 1 menos, ¿vale? Bien, pues continuamos. Vamos a ver cómo se hace con la calculadora. Yo decidí incluir en mi ejercicio los botones que tenemos que ir pulsando para que todos en casa, si contamos con la calculadora, que espero que sea así, o con el emulador, podamos seguir los pasos. Y así, si os perdéis a lo largo de mi conversación, pues también podéis recuperar ahí con un golpe de visión cuál sería el proceso que tenéis que seguir para llegar al resultado. O en su Yo lo defecto voy a ir hacerlo a haciendo posteriori. aquí. Perdón, disculpa Antonio, digo, o en su defecto hacerlo a posteriori, ya que, como sabéis, mañana mismo tendréis los materiales. Sí, y además el emulador está disponible en la web de Casio. Seguramente lo ha puesto Lorenzo por ahí el enlace también. Si no contáis con ella físicamente, podéis bajaros el emulador, ¿vale? Además, creo que como docentes podéis registrar y conseguir un número de serie para 3 años o algo así, creo que era. Correcto. Muy bien, pues vamos al menú de la calculadora. Yo la he encendido, ¿vale? En el on, y en el menú vamos a ir directamente al menú 7. Podemos ir de dos maneras, o nos movemos con los cursores hasta donde aparece el menú 7, que se llama distribución, o directamente pulsando en el 7 y se mete en el menú de distribuciones. Vale, ¿cuál es la que nosotros vamos a utilizar? Nosotros estamos trabajando con una normal, luego vamos a utilizar esta de aquí. En concreto vamos a utilizar la segunda, que es la probabilidad acumulada de la normal, porque nosotros queremos una zona, ¿no? Una región. Alguno estará pensando, bueno, ¿y qué será la primera? Es la probabilidad puntual. Claro, la probabilidad puntual en una variable continua
sería 0, porque el área que existe debajo de un punto de una función continua en principio es 0. Pero ahí hace una aproximación de la densidad, ¿no? En un intervalo entre menos 0,5 y más 0,5 alrededor del dato que queremos, con lo cual también sirve como aproximación para ver la densidad en torno a un punto, simplemente como comentario. Vamos a ir a la opción 2, que es la que nos interesa, y la calculadora nos va a pedir, pues, por un lado, cuál es el valor inferior del intervalo que queremos calcular. En este caso nosotros, si recordáis, teníamos que calcularlo entre menos 20, que era la temperatura mínima que aguantaba nuestro condensador. Si le damos al igual, salta de línea, ¿vale? El límite superior, pues el límite superior era 350, que eran los grados que aguantaba el condensador, en el límite superior. La desviación típica creo recordar de memoria, aunque no se ve aquí, pero la digo yo, eran 130, que no lo ha dicho Doc en el enunciado, y la media de nuestra variable x, porque insisto, no estamos tipificando, la calculadora no lo necesita. La media sería 215. Bien, le damos al igual, nos pinta la media en negro, le damos otra vez al igual para que nos muestre el resultado y nos dice que la probabilidad es 0,8151, que si os fijáis, y voy a desplazarme solo para que lo veáis, es muy parecida a la que nos daba la tabla con 4 valores. ¿Vale? Esto en principio sería la probabilidad de que el condensador soporte la temperatura en el viaje, a lo largo de eso que llama Doc el espacio intertemporal. Bien, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que no lo soporte, pues está claro que sería la complementaria esa, es decir, 1 menos 0,8151. Uno lo ve de cabeza, más o menos, que sería unos 18,48 o así aproximadamente. Pero si quiere guardar uno en memoria ese dato para hacer el 1 menos ese, también se puede hacer en la calculadora. Quiero decir, nosotros si utilizamos el botón STO y luego pulsamos sobre cualquiera de las letras que tenemos aquí en rosa, por ejemplo la A, que aparece encima de este menos, nos dice la calculadora guardado en A. O sea que nos ha guardado este número en la memoria A. Vamos a ir al menú 1, vamos a ir a menú 1 y diréis, bueno, ¿y por qué se sale? Bueno, me salgo porque voy al menú calculadora. Estoy en el menú distribución. En el menú calculadora, que sería el menú 1, yo puedo hacer el 1 menos y voy a llamar a ese valor que he metido en A para poder restarlo. Pues 1 menos. ¿Y cómo llamo a la A? Pues bueno, como aparece en rosa, encima de los botones, todo lo que aparece en color rosa o rojo, o como lo veáis vosotros, depende de la resolución que tenga cada uno en su retina. Para utilizar eso que aparece en rosa, yo voy a utilizar el botón alfa, alfa A. Entonces al 1 le va a restar el valor que yo he metido en A, que era ese 0,8151, y me va a dar efectivamente pues el 0,1848 que más o menos de cabeza estábamos viendo. Que es la probabilidad de que la cosa no vaya bien. Que es la probabilidad de que la cosa no vaya bien, ¿vale? Que por el tono que está empleando Eloy, creo que Eloy tendría alguna duda de montarse en el DeLorean, ¿verdad? Hombre, a ver, llámame precavido, o sea, no sé, yo veo muy intrépido a alguien que con casi un 20% de probabilidades que la cosa vaya mal, pues no sé, yo no me montaría, ya te lo digo, no. Ya, sí, bueno, he notado en el tono de voz que estabas un poco inquieto, ¿no? Digamos que estabas un poco así como con una sola dosis de AstraZeneca. A ver, mucho más inquieto, ¿eh? Mucho más inquieto. Sí, bueno, yo es que llevo una. No, bueno, bueno, pues por poner otro ejemplo, pues como un terraplanista de crucero. Eso sí, ¿Vale? ahí sí. Vale. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver lo que dice Doc, porque seguramente Doc ha pensado en todo y habrá dicho, bueno, a mí también me parece alta y seguro que podemos hacer algo, Martí. Y efectivamente, eso es lo que plantea aquí, porque seguramente Eloy tenga algo de McFly y por eso nos plantea estas dudas. Sí, claro. Dice por ahí Martí que la verdad es que le resulta un poco extraño que con un 18,48% de que esto falle, montarse en un coche así. Y le dice Doc, entonces, ¿qué es lo que crees que deberíamos conseguir? Y dice, pues yo creo que un 95% estaría bien. O sea, una probabilidad de un 0,95, yo ya igual me montaba el DeLorean. Pues esa es la actividad 2. Dice, bueno, pues calculemos el intervalo que contiene una probabilidad de 0,95, ¿no? Y lo que hace es, bueno, pues lo que haríamos con la calculadora, antes de tener la calculadora, sería cuál es la probabilidad de que z, de que la variable z, que se distribuye normal 0,1, sea menor que un z concreto que deje a su derecha, perdón, a su izquierda, 0,975 de probabilidad. Vosotros diréis, ¿por qué 0,975? Bueno, porque si uno quiere contener en el centro de forma asimétrica, porque
porque la campana de Gauss así es, simétrica, y vamos a hacer un intervalo simétrico. Quiere contener en el centro el 95% de la probabilidad, pues tendrá que dejar un 0,025 a cada cola. De esta forma, si queremos calcular el límite superior de ese intervalo, tenemos que calcular la probabilidad de que deje a la izquierda 0,975 y de esa forma dejaría a la derecha 0,025. Si nosotros tenemos en cuenta que la variable nuestra está tipificada y nosotros vemos en la tabla que el valor que deja 0,975 es el 1,96, pues deshacemos, digamos, esa transformación de la variable x y nos damos cuenta de que el valor superior del intervalo debería ser 469,8 grados, que quizá no sea demasiado, teniendo en cuenta que nuestro condensador ya soporta 350. Por otro lado, de forma análoga, dada la simetría de la función de densidad, pues bastaría con restarle la distancia del centro a ese punto para calcular el valor inferior o volverlo a hacer como lo hemos hecho aquí. De esa forma, pues llegamos al valor inferior del intervalo, que sería 39,8. Pero de nuevo, esto con la calculadora no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque nuestro menú de distribución, al que vamos a volver enseguida, nos permite calcular la función inversa de la normal. Es decir, darnos la probabilidad, darnos el valor que deja una cierta probabilidad debajo de la curva. Por eso vamos a ir al menú 7, era el de distribuciones, si os acordáis, y en este caso vamos a elegir la opción 3 que dice normal inversa. Esa es la que nos va a venir bien en este caso, ¿vale? Le damos a la opción 3 y me dice, bueno, ¿cuál es el área que quieres dejar bajo la curva? Y yo le digo, bueno, como estoy calculando la parte superior del intervalo, pues yo quiero dejar el 0,97975, ¿vale? ¿Y cuál es la desviación típica? Pues creo recordar de memoria que era 130. ¿Y la media? Pues la media 215. Bien, pues le damos al igual y nos dice pues 469,79. Efectivamente, lo mismo que habíamos observado nosotros antes. Ese sería el valor superior. Por simetría podemos sacar el inferior o volvemos a utilizar lo que es la opción de normal inversa y nos calcularía perfectamente el menos 39,79. Tenéis aquí la secuencia de botones, ¿vale? Para que no resulte tedioso, yo no voy a volver a hacer los mismos pasos. Si os fijáis, ni siquiera cogí todas las capturas porque es exactamente lo mismo, solo que en vez de poner que la probabilidad que voy a dejar a la izquierda es 0,975, lo que querré dejar a la izquierda es un 0,025, ¿no? Para que me dé el valor de la parte inferior, que es lo que aparece aquí. Fijaos que pongo un 0,025 y me dejaría menos 39,79. Y aquí pues en el diálogo dice, bueno, parece verosímil alcanzar estos datos, ¿no? Bueno, quizás sería más plausible, ¿no? El término más idóneo. Y nada, pues en principio ese es el primer problema que planteaba Doc. Doc cree que si le hace un tratamiento cerámico al condensador de flujo podrá llegar a esas temperaturas sin problemas y así pues tanto Marty como Eloy podrán montarse al DeLorean tranquilos. Me queda mucho más tranquilo, así sí que me la juego, vamos, sí, no hay problema. Vale, perfecto. Pero ya sabíamos que Doc iba a resolver esto de alguna forma. Y ahora pasamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 es interesante porque dice, bueno, voy a leerlo, es mucho mejor leerlo. Dice, veamos otra cuestión interesante, Marty. He estado dándole vueltas a una de las circunstancias más delicadas de los viajes al pasado o al futuro, si nos atenemos a que el futuro no deja de ser el pasado de un tiempo posterior a él. Dice, ya sabes que pequeñas interacciones no cambian sustancialmente el futuro, pero ¿qué entendemos por una pequeña interacción? Ahí es donde la cosa se complica. Según mis cálculos, la probabilidad de que una interacción acabe siendo relevante en el devenir de los acontecimientos futuros es de 0,08. Tomando como referencia un viaje de 24 horas y teniendo en cuenta que realizamos una media de 3 interacciones a la hora, ¿cuál sería la probabilidad que tendremos de modificar seriamente la historia si para ello se estima que tendríamos que realizar más de 7 interacciones relevantes? Bueno, si uno lee detenidamente el enunciado, se da cuenta rápidamente que estamos ante una distribución discreta en la que ocurren una serie de acontecimientos que no pueden tomar cualquier valor, que tienen una probabilidad de ser significativos, lo que llamamos en estadística probabilidad de éxito, podríamos llamarlo así, ¿no? Lo que llamamos la P en una distribución binomial. De hecho, todo esto lo explica aquí en la solución. Esa P es 0,08 y luego tenemos una probabilidad de no éxito, por llamarlo así, ¿no? O de fracaso, que sería 1 menos P, que sería 0,92. La función de probabilidad de una binomial sería esta que tenemos aquí.
Y lo que nos pide es cuál es la probabilidad de que tengamos más de 7 interacciones que puedan comprometer seriamente el futuro. Claro, si tenemos que calcular más de 7 interacciones en un viaje de 24 horas en el cual se producen 3 interacciones a la hora, si multiplicamos 24 por 3 nos salen 72 interacciones en un viaje de 24 horas. Si tenemos que calcular la probabilidad de que X sea mayor que ese 7, pues tendríamos que calcular para 8, para 9, para 10, hasta 72. Está claro que es más sencillo calcular 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que ese 7, ¿no? Sería más corto. Eso es lo que hacemos normalmente en clase. Les hacemos razonar a los chicos y les decimos, oye, pues en vez de calcular una parte, calculamos la otra y luego hacemos 1 menos eso y tenemos la probabilidad que nos interesa. Bien, pues tendríamos que calcular 1 menos la probabilidad de no tener ninguna significativa, o 1, o 2, o 3, y sumando todas ellas. Y luego dice, con nuestra calculadora tendremos diferentes formas de calcular esta probabilidad. Está claro que una de ellas es, pues podríamos calcular de una en una, pues sustituyendo la P y la Q en esta expresión de aquí, que es la de la binomial. Vale, de acuerdo, no lo vamos a hacer, por supuesto, sería un disparate. Ya se acabaría aquí el webinar. La opción 2 dice, también podríamos calcular una lista y luego sumar las filas, pero tampoco parece la mejor opción. Y yo estoy de acuerdo, tampoco creo que sea la mejor opción, porque si hago una lista, me la hace la calculadora y la hace rápido. De hecho, la voy a hacer para que lo veáis. No hace falta que me sigáis, lo voy a hacer como mera curiosidad. Mirad, voy a darle a menú y voy a elegir el menú 7. Me voy a ir a distribución binomial puntual, esta, DP binomial, opción 4. Insisto, voy un poquito más rápido porque no quiero que me sigáis, porque la buena va a ser la 3, la opción 3. Y voy a elegir lista, opción 1. Y aquí me dice, bueno, ¿qué valor de X quieres? Pues para 0, para 1, para 2, para 3. Alguno ya empieza a darse cuenta de que esto está siendo un poco largo. Para 4, para 5, para 6 y para 7. Vale. Y luego me subo arriba y le digo, y quiero 72 en el número de interacciones, que es el número de interacciones que vamos a tener, y en la probabilidad, pues 0,08, creo recordar. Probabilidad de éxito, probabilidad de que sea significativa. Le doy al igual y me saca, pues, cuál es la probabilidad de que ocurran 0, cuál es la probabilidad de que ocurra 1, cuál es la probabilidad de que ocurran 2. Y sumando todo eso, pues tendría pues, todas esas de ahí. ¿Es práctico? Pues bueno, la calculadora me lo ha calculado más rápido que metiendo la fórmula de una en una, pero tampoco es que sea una maravilla. Por eso digo que lo que vamos a hacer es utilizar la opción 3, utilizar el menú DA binomial, porque me calcula la probabilidad acumulada hasta un determinado valor, en este caso hasta el 7. Por eso voy a ir a menú, voy a bajar para que veáis la secuencia de botones, ¿vale? Que quiero que lo veáis, para que me podáis seguir bien todos. Voy a ir al menú 7 y voy a elegir lo que me ha dicho arriba Doc, distribución acumulada binomial. Perfecto, 1. Lista variable. Variable. Esto de la lista ya hemos visto que sí, que me saca muchos valores, pero que yo prefiero para un valor concreto. Opción 2. ¿Hasta qué valor? Pues mira, ya me lo ha copiado como he hecho la lista antes. La calculadora es muy lista y me ha dicho hasta el 7. Si no lo habéis hecho vosotros, porque he dicho que no lo hicierais, pues aquí tenéis que poner un 7, darle al igual, ¿vale? Si queréis lo hago con vosotros. Aquí un 72, que es el número de interacciones que vamos a tener en el viaje. Y en la P, ya me lo ha calculado porque ya la tenía puesta, pero era 0,08. Al darle al igual me sale 0,7833. Bueno, ¿eso qué es? Esa es la probabilidad de que el número de interacciones sea menor o igual que 7. Pero eso no es un problema. El problema es que sea mayor o igual que esta cifra. Bueno, pues sería 1 menos eso. ¿Cómo hacemos 1 menos eso? Ya os he enseñado antes. Podemos guardarlo en memoria. Por ejemplo, voy a darle al botón STO y en este caso lo voy a guardar en B, por cambiar. Me dice guardado en B. Luego me voy al menú 1 y digo, pues mira, 1 menos B, y le doy al botón alfa y a la B. Le doy al igual, me sale 21,66. Claro, volvemos a tener un problema. Aquí Doc se queda parado mirando la pizarra y dice, pues estamos casi en un 22%, un 21 y pico de por ciento de que tengamos interacciones lo suficientemente importantes como para cambiar seriamente el futuro. Y tenemos que hacer algo, ¿no? De hecho, Marty se preocupa bastante también. Y seguro que Eloy vuelve a estar preocupado. ¿Me equivoco? Demasiados aleteos de mariposa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, Doc vuelve a pensar en todo, ¿verdad? Porque es un genio y además nos está escuchando.
porque está aquí, me ha parecido verlo entre los asistentes al doctor Emmett Brown. Entonces, por cierto, aquí hay una cosa curiosa, y es que algunos habrán reparado en que este tipo de cosas tampoco es que las hagamos así en clase. A veces lo que hacemos es que cuando la n es suficientemente grande y la probabilidad cumple determinadas circunstancias, aproximamos una binomial a una normal, ¿no? Con el teorema de Moivre-Laplace. Y luego con la corrección de yates y todo esto, que lo he hecho yo aquí, ¿vale? Para que se vea. Lo he hecho yo aquí, haciendo una corrección de yates porque no hacemos ni más ni menos que pasar de una discreta a una continua y hay que hacer esa corrección. Pues llegamos a una probabilidad de 0,2248, que más o menos se aproxima a la que hemos calculado nosotros con la calculadora, ¿vale? Que también está muy bien. Bien, pues Doc, llegados a este punto, pues se queda seriamente mirando a Marty y dice, bueno, pero no todo termina ahí, porque dice, Marty expresa su preocupación y Doc le dice, sí, Marty, yo también me di cuenta de que la probabilidad era bastante alta, lo cual hace que tengamos que llevar mucho cuidado con lo que hacemos en cada uno de nuestros viajes, pero también observé que controlar las situaciones nos podría ayudar a bajar esa cifra. No debemos olvidar que nosotros también contamos con la posibilidad de enmendar nuestros errores dentro del propio viaje, antes de que el cambio sea irreversible. Y esto, según mis simulaciones, es factible conseguirlo si el número de interacciones a la hora no es superior a 6. Teniendo en cuenta que las situaciones se producen de forma independiente y que el número medio de interacciones a la hora es de 3, ¿cuál sería la probabilidad de que las interacciones en una hora determinada sean superiores a 6? Vamos a detenernos un poco en esto que nos plantea Doc ahora. Doc lo que dice es que, bueno, que sí, que la probabilidad es alta, pero que cuando uno está dentro de un viaje, pues de alguna forma puede resolver aquello que estropea. Entonces esas interacciones que en principio son negativas, las puede arreglar. Si recordáis en la película, eso es lo que pasaba un poco, la trama iba un poco sobre eso, ¿no? Tanto en la 2, que creo que había un almanaque de apuestas que recuperaban para que el futuro volviese a ser como era antes, como en la 1, ¿no? En la circunstancia en la que la madre de Marty se enamora de su propio hijo y entonces él tiene que conseguir la forma de que se enamore de su padre porque en la fotografía donde aparecen sus hermanos y él mismo empiezan a borrarse, ¿no? Y él puede resolver esa situación y enmendar esos errores para conseguir que todo vuelva a ser como antes. De alguna forma esto es lo que he querido plasmar en este ejercicio, ¿no? Esa idea que refleja la película, pero en un ejercicio de matemáticas. En este caso he recurrido a la Poisson. Vosotros diréis, ¿por qué? Bueno, porque me parecía sencilla, porque la tenía el menú de distribución y porque me parece bonita, ¿vale? Y dice aquí, dice, bien, en este caso podemos suponer que nuestra nueva variable aleatoria, que es el número de interacciones que se producen cada hora, se distribuye según una Poisson de parámetro lambda igual a 3. Lambda, que es el número medio de interacciones a la hora, si recordáis que hemos leído antes. Tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que ese número de interacciones a la hora sea mayor que 6. Eso es imposible, porque nosotros sabemos que sería significativo si superan más de 6 interacciones. Más que significativo, sería muy difícil controlar una situación así, muy difícil enmendar ese error. Sin embargo, el límite superior no lo tenemos. O sea, pueden ser 6, 7, pueden ser 100, no lo sabemos. Pero sí que podemos calcular una probabilidad complementaria. Podemos calcular con la probabilidad de que x sea menor o igual que 6. Y eso lo podemos hacer con la función de probabilidad de una Poisson, que es esta de aquí, ¿vale? La probabilidad de que x sea exactamente igual a k sucesos, pues e elevado a menos lambda por lambda elevado a k partido de k factorial. ¿Eso con qué lo haríamos? Pues con cada x menor o igual que 6. De nuevo, yo os diré, no lo hagáis a mano. Si tenemos una calculadora que lo hace, con nuestros alumnos lo que tenemos que hacer es resolver los problemas, no ponerlos a calcular durante 10 minutos. No merece la pena coger esta expresión y hacerles sustituir los valores de lambda y de k para el 0, para el 1, para el 2 y que luego lo sumen. Eso no tiene ningún interés, ni despierta ningún interés, o al menos así lo veo yo, ¿vale? Si tenemos una máquina que lo hace y ellos han entendido lo que estamos haciendo, pues ¿cuál es el problema de que la calculadora lo haga? ¿Vale? Así que vamos a hacerlo. Vamos a ir de nuevo al menú 7. Vamos al menú 7 y esta vez vamos a bajar más abajo, al final. Y tenemos la distribución de Poisson. Como queremos hasta un valor dado, en este caso hasta el 6,
vamos a elegir la opción 3, que es la acumulada de la Poisson. La opción 3. Y vamos a elegir variable, ¿vale? Variable. Opción 6, 2. Eso es. Dice X. Bueno, el número de interacciones que no queremos superar es 6. En ese caso, vamos a contar con los de 6 o menos. La calculadora nos va a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 6. Nosotros si ponemos ese 6, llega hasta el propio 6. ¿Vale? Le damos al igual y luego dice, ¿y para qué lambda de esa Poisson? Pues esa es la media de interacciones que se producen a la hora en este caso. En este caso, la media de interacciones sería 3. Le doy al igual y me dice que es una probabilidad de 0,9664. Luego, esa es la probabilidad de que nosotros podamos solucionar los problemas que surgen a lo largo de la hora. ¿Cuál es la probabilidad de que no podamos solucionar esos problemas a lo largo de esa hora? Bueno, pues la complementaria esa. Voy a guardarla de nuevo en memoria para restarle 1. Voy a darle a STO. Voy a elegir, por ejemplo, la A. Guardado en A. Algunos diréis, pero no estaba guardado en A el otro número. Bueno, no pasa nada, la calculadora pues machaca esa cifra con la nueva cifra. O eso espero. Vamos a verlo ahora. Vamos a menú. Vamos al menú 1 de calcular. Recordad que siempre podéis subir con los cursores, no tenéis que saber de memoria dónde está el menú 1, si se llama 1, 2 o 3. ¿Vale? Vamos al menú calcular y digo, bueno, pues 1 menos A, que es donde yo he guardado el resultado de esa probabilidad, ¿no? Como está en rosa, pues con el botón alfa y luego A, puedo calcular la probabilidad de que yo no pueda controlar la situación en una hora. Es decir, que se produzcan más de 6 interacciones significativas para que yo no pueda enmendar el error. Eso ocurre en el 0,03350 de probabilidad o en el 3,35% de los casos. Bueno, más o menos esto recoge los ejercicios que yo tenía preparados. Claro, cuando uno llega a esta situación, ya se calma un poco más, o por lo menos eso espero, ¿verdad, Eloy? Sí, sí, no, vamos, estoy súper tranquilo. Así sí, así Sí. no hay margen de error. Sí, lo que pasa es que si uno mira esto, dice, bueno, sí, pero parece que hay una relación entre este ejercicio y el anterior. El anterior daba un 22% y ahora dices que en una hora yo puedo enmendar el error, pero ahora ¿cómo mezclo los dos? Es decir, cuando ocurre esto en una hora, esto luego cómo contribuye al ejercicio anterior. ¿Vale? Yo esto lo reflejé en la reflexión final de Marty, porque fíjate lo que dice justo debajo. A ver. Dice que como puedes observar, Marty es bastante pequeña, por lo que este resultado me tranquilizó un poco más. Y luego dice, aunque no debemos olvidar que estos son solo probabilidades, o solo son probabilidades. En la vida real las cosas siempre suelen complicarse. Yo para terminar, como este era mi último ejercicio, pues si veis el ejercicio le quedaba todavía un largo diálogo entre Marty y Doc, porque a Marty le surgen muchas dudas y decide preguntárselas a Doc, como seguramente nos pasaría a todos si tuviésemos que viajar a un futuro o un pasado. Y para invitaros a que lo leáis, porque yo no lo voy a hacer, pero mañana los compañeros de Casios colgarán la actividad, sí que he preparado a modo de despedida una forma de invitaros a que acabéis leyendo el diálogo que mantienen durante todo el ejercicio Marty y Doc, porque creo que merece la pena, ¿no? Cuando hice esta actividad sí que tenía claro que quería hacer algo y es que quería reflejar lo máximo posible cómo soy yo dentro de un aula. Normalmente no nos atrevemos a sacar esa faceta de nosotros fuera y yo quería sacarla un poco en esta actividad. No quería centrarme exclusivamente en la cuestión matemática. Eloy ha dado alguna pincelada porque él se ha leído el ejercicio de cómo me gustaba a mí mezclar un poco las matemáticas con la filosofía y con las ideas y con los libros que me leo. Y un día de esta semana pasada, creo recordar, estaba en una visita de padres y decidí quedarme solo después de una clase, creo recordar que con el primero C. Y decidí escribir el final de la charla, que no tenía nada que ver con lo que hablaban Marty y Doc, pero que sí invitaba de alguna forma no solo a reflexionar sobre la calculadora y sobre la enseñanza de las matemáticas, sino también sobre el diálogo que mantiene Marty con Doc. Creo que si la leo es mucho mejor que si lo digo, porque sería incapaz de decir todo lo que he puesto aquí, que me llevará no más allá de un cálculo que unos 5 minutos. Y bueno, y creo que también me daría cierta vergüenza decirlo mirando a la cámara, así que prefiero leerlo. Si no os importa, os lo leo y con eso termino.
Llegados a este punto, seguro que más de uno se estará preguntando, entonces, después de todo, ¿cuál es la probabilidad final de que podamos cambiar el futuro con todas esas interacciones? La verdad es que si esperáis que os conteste a esta pregunta, las lleváis claras, porque no tengo ni idea de cuál es esa probabilidad. Y hasta puede que la pregunta sea irresoluble, pero creo que plantearla responde a una condición natural. Supongo que el miedo a dejar de ser nosotros mismos nos atormenta desde siempre. Y lo seguirá haciendo, porque lo cierto es que no hace falta viajar en el tiempo para sentir el peso de la elección como un acto determinante y volitivo. Quizá estas cosas nos pasan porque somos conscientes de que cada sí lleva aparejado un no, y a algunos nos cuesta mucho adaptarnos a este hecho. Y esto es un poco lo que le ocurre a Marty en este diálogo final con Doc, que no voy a leer para que podáis hacerlo vosotros y que cada uno pueda sacar después sus propias conclusiones. Stephen Hawking decía que posiblemente exista una ley universal que nos impida viajar al pasado, para no poder generar paradojas. Puede que esto último a algunos les sirva como respuesta. A mí no, la verdad, porque yo siempre pensé que no poder viajar al pasado es una auténtica putada. Por eso a veces intento quemar en mi retina determinados instantes que no me gustaría olvidar. Porque decidme, si pudierais viajar un ratito a un lugar, ¿a dónde viajaríais? ¿Al futuro o al pasado? Creo que no necesito que contestéis a esa pregunta porque intuyo la respuesta. Tenemos apego al pasado porque al futuro no se le puede añorar. Nadie se dejó a nadie en el futuro, ¿verdad? Perdonad que me ponga en estos términos, pero es que, al igual que Antonio Vega, soy de esos que piensa que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Y ahora es una hora muy buena para hacer precisamente esto. En fin, espero haber despertado la curiosidad de leer el relato completo para poder saborear una perspectiva diferente. Porque esto es lo que a mi juicio debe hacer un profesor de matemáticas, mostrar un abanico de perspectivas diferentes. ¿Sabéis? A lo largo de todas estas sesiones he estado escuchando, podría decirse que de todos los ponentes una especie de queja o reclamo referido a un mayor uso de la calculadora, haciendo una apología de la misma y resaltando el carácter práctico y útil que sin duda comparto. Todos parecen convencidos de que nuestra materia está enclaustrada en una metodología antigua que precisa algún tipo de cambio. Y sí, yo también creo que una inclusión de nuevas tecnologías dotaría a la materia de una perspectiva diferente y atractiva. Pero lo cierto es que aunque puede que fuese así, no creo que constituya uno de los problemas fundamentales. Y en el fondo no hablo solo de las matemáticas o de las ciencias. El problema es más general. Creo que es un problema social. Creo que hay una especie de apatía endémica que ha ido extendiéndose de manera ostensible a lo largo de las últimas décadas y que por supuesto ha alcanzado a nuestros alumnos y a nosotros mismos. Esta sociedad que podríamos tildar diabólica se ha filtrado casi sin darnos cuenta en nuestro día a día y ha contaminado todo, a mi juicio, incluidas nuestras aulas. Por citar un caso inmediato sobre el efecto que provoca esta apatía en nosotros, os confesaré, por ejemplo, que a mí me hizo dudar en acabar leyendo o no este texto ante vosotros. Parece que hemos aprendido bien a guardar la distancia suficiente para no sentirnos demasiado expuestos. Y eso nos aleja a todos de todo y nos obliga a cerrar el círculo y a vivir demasiado ensimismados o refugiados bien en el rebaño. Por eso pienso y siento que la solución no está en la forma, sino en el fondo. No está tanto en el qué, sino más bien en el por qué o el para qué. Os pondré unos ejemplos que entenderán mejor aquellos que, como yo, han tenido la suerte de ver otras sesiones. Creo que a nuestra materia es necesario dotarla de la sonrisa con la que Lluís nos cautiva a todos en sus exposiciones y planteamientos, poniéndonos hasta retos con los que consigue alcanzarnos desde el otro lado de estas frías pantallas de ordenador. O de la calma y pausa con la que Maite nos deleitó hace unas 3 semanas viéndola disfrutar con sus matrices, ¿no os parece? Sinceramente, no creo que el problema esté en la calculadora o su forma de utilizarla, ni en el contenido, ni siquiera en los enunciados o planteamientos. Creo que el problema está en la manera en la que los unos nos relacionamos con los otros, y en particular, en nuestro caso, en la forma en la que nos relacionamos con nuestros alumnos, esos jóvenes hombres y mujeres de carne y hueso. Por cierto, tened presente en todo momento que estoy solo en un aula, y eso para un profe de secundaria no es muy bueno. No estoy acostumbrado a tanto silencio y supongo que eso provoca que me ponga especialmente tontorro. Por eso puede que todo esto que estoy diciendo no sean más que cosas irracionales y locas y absurdas. Así que no me lo tengáis demasiado en cuenta. Siempre que digo esto último me viene a la cabeza una escena genial que Woody Allen utilizó para terminar una auténtica obra de arte llamada Annie Hall. En ella, Albie, el personaje principal de la película,
Se expresaba dentro de una especie de comedia o drama romántico, pero creo que puede extenderse sin ningún tipo de adaptación a cualquier relación humana. Si me prestáis solo un instante más, me gustaría leeros para terminar lo que decía Albi en aquella escena. Decía así: después se nos hizo tarde, los dos nos teníamos que marchar, pero fue magnífico volver a ver a Annie. Me di cuenta de lo maravillosa que era y de lo divertido que era tratarla. Y recordé aquel viejo chiste, aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice: doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor le contesta: pues ¿por qué no lo meten en un manicomio? Y el tipo le dice: lo haría, pero necesito los huevos. Pues eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría necesitamos los huevos. Preciosa reflexión de Albi, ¿verdad? Pues eso, que supongo, que espero, de corazón, que hayáis disfrutado tanto este ratito conmigo como yo he disfrutado con vosotros, porque aunque muchas veces, y no sé si por vergüenza me cuesta reconocerlo, siempre termino, y nuestros alumnos también, necesitando los huevos. Gracias a todos por haber tenido la paciencia y el detalle de escucharme. Un abrazo y hasta siempre.